Este es un excelente domingo donde recién hemos celebrado la Navidad. El 24 es un día muy importante para todos los que creemos en Jesucristo. Y hoy el tema que les voy a dar es bien importante porque ¿para qué es que celebramos la Navidad de Jesucristo? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el beneficio de celebrar la Navidad de Jesucristo? Muchos lo celebran de diferente manera. Algunos lo celebran con licor, algunos lo celebran con viajes, paseos, vacación, pero algunos, que somos bien pocos, celebramos lo que verdaderamente nuestro Padre Celestial desea que nosotros celebremos. Empecemos con algo bien importante. El Padre Celestial, desde el comienzo, cuando Él estableció el reino de Dios en la tierra, a través de nuestro padre Adán, Él le dio a ellos la bendición. Y tenía la pareja Adán y Eva enfrente de Él, y Él les dio esta bendición. Y les dijo: reinen sobre la tierra, señoréense, produzcan, sean fructíferos. Y esa es la bendición que hasta hoy tenemos algunos. Pero vemos en el transcurso, vamos leyendo el libro de Génesis y empezamos a conocer que Adán cometió un error grandísimo. Él perdió el reino, porque el reino lo perdió. Porque el Padre Celestial le dijo: el día que tú me desobedezcas en esto, el día que tú me traiciones en esto, tú vas a quedar completamente mal, perecerás. Perecer es perder. La humanidad perdió. Perdió porque ya no era rey, ahora era esclavo, esclavo del nuevo rey. ¿Quién es el nuevo rey después de que Adán pierde su reinado? Satanás. Satanás se convierte en el nuevo rey, en el príncipe de este mundo. Y Dios, dentro de su completa creación, Él ya tenía planeado el día que Él iba a recuperar el reinado. El reinado tenía que recuperarlo un hombre, porque un hombre lo había perdido. No podía venir Dios directamente, porque entonces Dios no tiene palabra. Entonces tenía que ser un hombre. Por eso es que la Escritura dice que por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la gracia. La gracia quiere decir el poder. La gracia viene del griego, que quiere decir poder. Entonces, cuando dice por gracia sois salvos, es poder de Dios por el que sois salvos. No es porque le cae bien o porque le caímos bien a Dios, sino que es porque es la gracia de Dios, que es su poder. Entonces vamos entendiendo, amigos, hermanos, ciudadanos del cielo, ciudadanas, qué es lo que pasó realmente para que ahora nosotros celebremos el reino de los cielos, para que nosotros celebremos la Navidad del Rey. Entonces vemos que Dios prepara un plan, el plan de salvación, salvar su reino. Entonces Dios de inmediato, vemos que Él empieza a enviar profetas, y todos los profetas vaticinaban que venía el rey. Y Isaías es el que más habla de Jesús. Isaías habla cuando dice: le llamarán Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz,
le llamarán rey, sobre él estará la autoridad, sobre él estará el poder y salvará a su pueblo. Entonces vemos a Isaías hablando de eso. También vemos a Daniel, en el libro de Daniel 2, también Daniel habla de que una piedrita va a golpear la imagen de Nabucodonosor, que había visto la imagen, y que Daniel le explicó lo que significaba la imagen. Pero le dijo a Daniel, una piedrita te va a tocar tu pie derecho en el dedo gordo, y ahí va a haber algo, y se desquebraja toda la imagen, pero de ahí nace un monte, y ese monte da toda la vuelta a la tierra. Es el reino de Dios que da la vuelta a toda la tierra. El reino de Dios se establece, pero vemos, eso es una profecía, pero todavía no había ocurrido nada. Dios tenía todo planificado. Vemos que Dios trabaja por medio del Verbo y por medio del Espíritu Santo. Son dos los que trabajan en el reino de Dios y siguen trabajando, el Verbo y el Espíritu. En nosotros también trabaja el Verbo y el Espíritu. Pero vean, la creación se hizo por medio del Verbo y del Espíritu. Ahí todavía la persona de Jesucristo no estaba, solo el Verbo y el Espíritu Santo. Y entonces cuando viene Dios y habla por medio de los profetas, entonces de inmediato manda un ángel, el ángel Gabriel, se le presenta a la Virgen María y le dice, María, has encontrado delante de Dios, delante del trono de Dios, has encontrado gracia delante del Dios Todopoderoso. He aquí que darás a luz un hijo, y ese hijo le llamarás Jesús, Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Cuando Jesús viene a la tierra, Él no viene a fecundar un óvulo, Él no viene a nada de eso. Él viene a hacerse carne, Él mismo. El mismo Dios se hizo carne en el vientre de María y nace virginalmente, nace de una virgen. Y en ese momento Jesús nace en un pesebre. ¿Por qué Jesús tendría que nacer en un pesebre? Muchos estudiosos están equivocados en eso, porque Jesús no es que quería nacer en un pesebre porque es humilde o porque la familia de Jesús era pobre. Eso no es cierto. Con el perdón que se merecen algunos, no quiero ofenderlos, pero el Dios de los cielos de todo tiene cuidado. Él sabía que si nacía con mucha pompa y que, va a nacer Jesús, vayan a verlo, ha nacido en tal lugar, ¿verdad? Vayan y adorémoslo, y esto y lo otro. No, Jesús fue escondido en un lugar que nadie se hubiera imaginado que Jesús podía nacer ahí. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos hizo a su imagen y semejanza, se le ocurrió encarnarse y viene y nace de una mujer virgen y un padre adoptivo. En ese momento Jesús está naciendo en un pesebre en Belén. Ahora, ¿por qué Dios permitió que fuera allí? En un lugar donde solo, en un establo, en un lugar donde solo animales hay. No es porque Jesús no tuviera para pagar un hotel, no es porque José no tuviera para pagar un hotel o María, sino solo era un niño que iba a nacer. Para una pareja, un hotel, un sencillo, es barato, pero ya no habían cuartos, no habían hoteles. ¿Y por qué ya no habían hoteles? ¿Y por qué no habían cuartos? Porque Dios quería esconder bien
el nacimiento del Rey de Reyes, porque Dios sabía que Jesús ya tenía enemigos. Jesús ya tenía enemigos y el principal enemigo era Satanás. Y Satanás iba a usar toda su influencia para detener el nacimiento de Jesús. Y hubiera usado a Herodes para matar a la Virgen, para matar a cualquier persona que se interpusiera en su reino. Por eso es que cuando Herodes se da cuenta que vienen los sabios que venían de Oriente y le traían esos regalos, la mirra, el oro, es porque ellos sabían que era un rey. Pero Herodes, de inmediato, él pensó en matarlo. Y ven que Dios tuvo razón al esconder a su hijo en un establo. No es porque era humilde, no, nada de eso, aunque Jesús es humilde, nadie niega eso. Cuando él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es cierto. Pero aquí no estamos hablando de eso, sino que el rey había que matarlo y acomodé lugar. Entonces, pero Dios, sus planes nadie los puede mover. Y él sí tenía el plan de salvar la venida de Jesús a la tierra. ¿A quiénes fueron los únicos que les reveló? Porque era necesario que hubiera testigos de que había nacido el rey. No llamó a los religiosos, no llamó a los sacerdotes, no llamó a ninguna gente que tiene que ver con la religión. Los que llegaron, es más, yo creo que no sabían mucho de religión. Él llamó a los pastores, los pastorcitos, los que están cuidando ovejas, los que están en las laderas, en los montes, aguantando frío. A esa gente llamó Jesús, gente productiva, gente que trabaja, gente que lucha por ganarse el sustento, gente que no se dedica a engañar a nadie, porque aquellos, los herodianos y los sacerdotes que estaban en aquel tiempo eran un montón de gente corrupta, gente sin vergüenza, que lo único que querían era mantenerse de los diezmos y las ofrendas de la gente. Eso sucede normalmente en muchas sociedades, pero en este caso Jesucristo venía por una razón. ¿Cuál era la razón por la cual el Dios de los cielos se encarna en una mujer y nace como un hijo de Dios? En ese momento es lo más importante, porque él traía dos razones muy importantes, dos razones. La primera era rescatar, salvar su reinado, porque su reinado se lo había quitado Satanás. Satanás se lo quitó ¿a quién? A Adán. ¿A dónde dice eso? Cuando Jesús es tentado por Satanás, Satanás le dijo, te daré los reinos de la tierra, porque a mí me han sido dados. No dice quién, pero sabemos de quién era el reino. Entonces Satanás le ofrece a Jesús los reinos de la tierra. Pero Jesús tenía que recuperar como manda la ley de Dios. Había que morir y pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Era la única manera de cómo podía recuperar su reino. Por eso cuando Jesús crece, se hace hombre y él empieza, ¿qué es lo que empieza él? Él no se va a seguir predicando lo que predicaban los judíos. Él no se fue con ninguno de las religiones que habían en aquel entonces. No se fue con los hinduistas, con los chaoístas, no se fue con los confucionistas. Toda esa gente existía en aquel entonces. Sino que él ni siquiera se fue con los judíos, aunque él era judío. Entendamos que judío es aquel que profesa la religión judía, no que es israelita.
porque hay israelitas que nacen con esa ciudadanía, ciudadanos israelitas, pero la religión judía cualquiera la puede abrazar y se puede convertir en un religioso judío. Jesús no quiso nada de religión porque a Jesús no le gusta la religión. Jesús odia la religión. Y no se sienta mal, hermano, porque usted puede abrir los ojos y puede entender que la religión a nadie le ayuda. Pero el reino de los cielos sí es para su ayuda. El reino de los cielos sí lo va a convertir en una persona más sabia, más inteligente, poderosa en la tierra. Eso es lo que Dios quiere a través del reino. Entonces, por eso Jesús dice, a mi Padre le ha placido daros el reino, no la religión. Él no dice, a mi Padre le ha placido daros la religión cristiana, no. A mi Padre le ha placido daros el reino. Por eso es que la iglesia virtual, el reino de los hijos de Dios, no predica la religión. No está con los demás pastores que predican religión, sino que somos quizás de los pocos, porque hay más que predican reino, pero que estamos haciendo este trabajo de anunciar el evangelio del reino. Lo primero que Jesús vino a hacer fue anunciar el evangelio del reino. Y un precursor fue Juan el Bautista, cuando decía, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y podemos ver que Jesús anunció también el evangelio del reino. Cuando murió Juan el Bautista, los que estaban con él se vinieron con Jesús. Y así sigue adelante anunciando el evangelio del reino. Y cuando Jesús sanaba enfermos, cuando Jesús sacaba de la tumba muertos, y Jesús quería dar algo nuevo, que era la manifestación de su reino. Su reino es lo más poderoso que hay en el mundo. Y por eso es que la gente debe de anunciarse el evangelio del reino, porque el poder Dios lo demostró, lo manifestó a través del reino. Por eso dice, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y así pues vemos que Jesús traía dos razones poderosas: salvar el reino, salvar lo que se había perdido, pero también traía la segunda gran razón, que la gente se convirtiera en ciudadanos del cielo. Es decir, el gran objetivo en dos: lograr rescatar el reino robado por Satanás y que la gente se convierta en ciudadanos de una ciudadanía poderosa como es la ciudadanía del cielo. Entonces también vemos que el enemigo trabaja de otra manera, confundiendo, y por eso la gente cree que va a ir al cielo. La gente cree que se va a ir al cielo, pero la Biblia no menciona eso. La Biblia menciona que nos vamos al reino de los cielos. Por eso es que predicamos y anunciamos el evangelio del reino. Entonces, cuando Jesús nace y crece y empieza a anunciar y predicar el evangelio del reino, no se unió a los judíos, no se unió a las famosas mezquitas, a los lugares donde, eso es de los musulmanes, sino que no se unió a las instituciones que los judíos habían creado. Entonces, esa es otra forma de adorar y toda la cosa, y por eso vemos que Jesús no se unió. Y una vez fue invitado a que predicara, y él sacó el libro de Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta razón, hoy se ha cumplido que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, hoy se ha cumplido en mí, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha dado poder para liberar a los cautivos, liberar a los presos, traer a los pobres, sacarlos de la pobreza. En fin, todas esas cosas las dice el Evangelio del Reino. Entonces, eso es importante que tú lo conozcas, amigo, de que por qué o para qué fue que existe la Navidad. La Navidad debería ser el día más glorioso, debería ser el día donde realmente nos desbordemos de alegría
porque dos razones bien importantes se han cumplido. Porque a través de que Jesús viene a la tierra, nos da la oportunidad de convertirnos en ciudadanos del cielo, hijos de Dios, y convertirnos en hijos de Dios, porque si no nos convertimos en hijos de Dios, no podemos ser ciudadanos, porque Dios es Padre, y como Padre le da la ciudadanía al que lo acoge como hijo. Por eso es que cuando le dice a Nicodemo, ¿cómo puedo yo ser ciudadano del cielo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso? Nacer de nuevo es reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, recibirlo en tu corazón, y desde ese momento tú te conviertes en un ciudadano celestial. Por eso hoy, estimado amigo, tienes que entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios te trae mucha bendición. Yo quiero decirte en esta mañana, estimado amigo, de que la palabra de Dios te da la oportunidad de conocer que las dos razones por las cuales Jesús nace en este mundo, y a través del nacimiento de Jesús ahora podemos reconocer y aceptarlo a Él para convertirnos en ciudadanos del cielo, y también para salvar a la humanidad del gran castigo que le esperaba. Si Jesús no viene a morir en vez de nosotros, entonces a nosotros nos hubiera tocado morir en vez de Jesús. Entonces, por eso yo quiero decirte en este precioso día, estamos casi por cerrar un año, ¿verdad? Y este año que viene, el 2021, estamos pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos dé su bendición para el 2021, que nos dé, que nos mande la inspiración sobre qué cita bíblica vamos a estar fortalecidos el siguiente año. Este año ha sido el año de la prosperidad, y en Josué 1:8, y nos dijo, mira, que no se aparte este libro de tu boca, día y noche meditarás en él, y harás como dice él, para que te vaya bien en todo lo que hagas y seas prosperado. Todo el grupo de nosotros ha prosperado mucho, ha recibido muchas bendiciones económicas, espirituales. Hemos sido fortalecidos con una pandemia. La pandemia nos ha fortalecido la fe, la pandemia nos ha ayudado a creer en Dios, la pandemia nos ha enseñado a cuidarnos y a no apegarnos a las cosas materiales. Todos deberíamos de haber aprendido, porque para el que ama a Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La pandemia nos ha ayudado a bien. La pandemia nos ha enseñado que debemos de saber escoger a los políticos que van a gobernar nuestra tierra. Los políticos generalmente llegan para robar. Los políticos, la mayoría, piensan en que si llegan al gobierno van a ayudar a sus familiares, van a ayudar a sus amigos, y van a hacer un buen robo. Y lo han demostrado cuando pues apresaron a los que están ahorita, ¿verdad? Y conocemos la historia de estas personas. Pero yo quiero decirles, hermanos, en este precioso día, las dos razones por las que Jesucristo nace y por lo cual celebramos la Navidad es bien clara. Ustedes ven que nadie predica de esto. Ustedes ven que lo que predican es otra cosa. Por eso es que yo les digo a ustedes que me están escuchando, no se dejen engañar por los religiosos. Dos razones son, y son más que importantes. La razón de que Jesús viene a la tierra, nace por una mujer virgen, es para darte a ti la salvación. Que tú seas salvo y que tú puedas nacer de nuevo. Porque es la única manera de nacer de nuevo. Aceptando a Jesús y convirtiéndose en hijo de Él. Como hijo de Él, tú tienes derecho a una ciudadanía, porque Él es el dueño de la ciudadanía, porque Él creó los cielos y la tierra, pero el primer ciudadano del país de los cielos es Jesucristo. Por eso esta iglesia se llama Reino de los Hijos de Dios. Entonces, segundo, es que Jesús
tenía que rescatar el reino perdido. Y Satanás lo tenía aprisionado. Pero cuando Jesús está clavado en la cruz, Él pudo evitar que lo clavaran. Él pudo evitar de morir, pero era necesario que Él muriera. Porque al morir, Él tenía que cumplir la ley. La ley de Dios lo condenaba a Él a morir. Y lo condenaba a ir al infierno. Y cuando Jesús bajó a los infiernos, dice la Biblia que trajo consigo la cautividad. Todos los que estaban en ese momento en el infierno, Jesús les predicó el evangelio del reino. Muchos, o quizá todos, pues estaban quemándose, estaban sufriendo, han de haber aceptado a Jesús, obviamente. Muchos no lo aceptan todavía porque no se están quemando, ¿verdad? Pero yo no quisiera que se quemen, ¿verdad? Que se quemen su cuerpecito. Si a veces con una mini llaga estamos llorando, ya no digamos cuando estemos ardiendo en esas llamas infernales. Dios lo que quiere es, a través de su venida, cuando Él nace en la tierra, es para que tú agarres fe, aceptes a Jesucristo, te conviertas en un ciudadano del cielo y camines junto con nosotros, porque el que persevere hasta el final será salvo. Y vemos a Jesús en la cruz, y cuando Él está casi por morir, que su espíritu muere, porque Jesús tenía su propio espíritu. El que muere en la cruz no es el Espíritu Santo. El que muere en la cruz fue el Espíritu de Jesús, que era un espíritu de hombre. Y cuando Jesús muere, el Espíritu Santo lo levanta en resurrección. Pero antes de morir, Jesús dice estas palabras: todo está consumado. Todo lo logré. Él dijo en inglés, I got it. Lo logré. Bendito. Satanás estaba gozándose, aplaudiendo que había muerto Jesús y que Él lo había matado. Pero Jesús no pensaba igual. Jesús estaba diciendo: hijos, el reino de Dios es de ustedes de nuevo. Tómenlo, agárrenlo. Por eso es que cuando Jesús resucita, Él le dice a sus seguidores: vayan al lugar del aposento alto. No vayan a las sinagogas, porque las sinagogas es donde Jesús predicó el libro de Isaías. Vayan al aposento alto porque tengo una gran noticia. Y cuando se les presenta, les dice: miren, a mi Padre le ha placido devolverles el reino. Aquí lo tienen. Acepten su reino. No hagan como hacen los demás, que andan detrás de la comida, la ropa. No, ustedes van a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Amigos, amigas, hermanos, quiero invitarles a recibir a Jesucristo en esta hora. A recibir, no al niño Dios, porque el niño Dios ya no existe. El niño Dios fue niño Dios, ahora es hombre Dios. Y el hombre Dios es Jesucristo. El que muere en la cruz para que tú seas libre, para que tú seas próspero, para que tú seas feliz. Ese es el objetivo de Jesús, de venir y nacer. Por eso la Navidad debería ser algo que deberíamos de alegrarnos, deberíamos de ponernos ropa nueva, gozarnos en una cena con una buena comida, invitar a los familiares, por lo menos los familiares, los de la burbuja, y estar juntos. Pues esto ya va a pasar. Esto no va a estar siempre. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ni médico que lo cure. Ven, que por eso se han muerto muchos. Pero sí hay algo importante, que cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, te conviertes en un ciudadano del cielo. ¿Por qué? Porque si tu papá, si el que te engendró es gringo, tú vas a ser gringo. Si tu papá es salvadoreño, tú vas a ser salvadoreño. Si tu papá es canadiense, tú vas a ser canadiense. Si tu papá es del reino de Dios, entonces tú también eres del reino de Dios. Yo
soy del reino de Dios. Por eso es que digo que soy ciudadano celestial. Haz conmigo esta oración y repite conmigo, porque si no dices estas palabras, entonces tú no estás aceptando a Jesús. El que solamente no dice, yo me congrego ahí y llego y me gusta. No, eso no vale. Tenés que atarte con los dichos de tu boca. Tenés que quedar enlazado con lo que dices. Por eso yo quiero que digas estas palabras. Amado Padre Celestial, yo creo en tu reino. Yo creo que tú eres Dios y que te encarnaste en la persona de Jesús para morir por mí y rescatarme del infierno, para devolverme el reino de Dios. Ahora, Señor, por voluntad y sin presión de nadie, yo quiero en este momento pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios que muere por mí para darme libertad. Yo lo recibo a Jesús en mi corazón. Le entrego mi vida, le entrego lo que soy. Y te pido, Señor, que desde este momento seas mi papá, seas mi Dios, seas mi Rey. Señor, desde este momento lo creo y sé que soy un ciudadano del cielo. Amigo, lo felicito porque hoy usted ha recibido una gran bendición. Nos vemos el próximo domingo.